La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani el día 19 de mayo del 2023, cuyo título, Una pregunta para toda persona cuerda. ¿Acaso mencionó el príncipe Mohammed bin Salman a la guerra ruso-ucraniana en su discurso? Que la paz de Dios, su misericordia y sus bendiciones sean con ustedes. ¿Acaso habéis encontrado que Su Alteza Real el príncipe Mohammed bin Salman mencionara en su discurso a la guerra ruso-ucraniana y llamarles al cese inmediato de esta guerra para mantener la paz entre los dos estados y luchar por una mediación exitosa para así detener la guerra entre Rusia y Ucrania? Más bien, no hizo ninguna mención a la guerra entre Rusia y Ucrania, por lo que la falsificación quedó expuesta a pesar de que no les reunió en esta cumbre otra cosa sino para romper el desafío que consistía en hacer mención en su discurso a la guerra ruso-ucraniana. Sin embargo, el discurso de Mohammed bin Salman estuvo libre de mención del tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y la verdad salió a la luz. Y estas palabras son lo único que pudieron extraer de sus clips antiguos, libres de cualquier mención acerca de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y no pueden romper el desafío hasta que Mohammed bin Salman haga mención en sus discursos a la guerra ruso-ucraniana, o que vaya a aparecer en vivo y en directo, dando una rueda de prensa. Dado que los periodistas le van a formular preguntas sobre sus esfuerzos para detener a la guerra ruso-ucraniana, de manera que va a verse obligado a hablar, tal como se escribe acerca de él en las noticias, de que se esfuerza duramente para buscar tener éxito en su mediación para detener a la guerra ruso-ucraniana. ¿Acaso Mohammed bin Salman no habla sino en las cumbres inventadas y ya no puede aparecer como de costumbre en una nueva entrevista televisiva en el canal saudí, como solía hacer y pedir a tanto a Rusia como a Ucrania detener la guerra entre ambos para cesar el derramamiento de sangre y preservar la paz entre los dos estados, y para esforzarse tal como declara en la prensa escrita, de que busca tener éxito en su mediación para detener la guerra entre Rusia y Ucrania? Entonces, ¿acaso le encontraron, oh gente de entendimiento, hacer mención a algo de esto? Se supone que debió hablar extensamente sobre el tema de la guerra ruso-ucraniana y de la necesidad de detener esta guerra devastadora para estos dos países. Pero su problema es que los creadores de los falsos montajes solo pudieron extraer de sus clips antiguos el nombre del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y la integridad territorial de su país. Esto significa que solo encontraron estas dos palabras en algún vídeo antiguo, pero son muy diferentes al hacer mención a la guerra entre Rusia y Ucrania y la búsqueda de una mediación exitosa para detener esta guerra, como mencionaron jefes de Estado de otros países en dicha cumbre. Pobre presidente ucraniano Zelensky, que pidió la detención inmediata de la guerra entre su país y Rusia, pero el discurso de Mohammed bin Salman careció de cualquier mención acerca de la guerra ruso-ucraniana y el cese inmediato de esta guerra. Entonces, sin la menor duda, la creación de estas falsas cumbres montadas ha fracasado en el reino de Arabia Saudita, y la falsificación de estas cumbres fue expuesta a todos los dotados de entendimiento. ¿Acaso saben que el verdadero motivo que les hizo reunirse en la cumbre árabe e invitar al presidente ucraniano Zelensky no es otro sino para que algunos de ellos afirmen que Mohammed bin Salman definitivamente llegó a hacer mención en su discurso a la guerra ruso-ucraniana y que anunció su deseo de detener esta guerra para detener el derramamiento de sangre y para realizar la paz entre los dos países? Y les afirmamos que la falsificación de la transmisión de la cumbre ha fracasado en el reino de Arabia Saudí. Y estamos esperando el juicio de Dios, el mejor de los jueces. De hecho, les juro por Dios que si Dios no hubiera aniquilado al príncipe Mohammed bin Salman, le habrían encontrado aparecerse cada semana en el canal oficial saudí, dando nuevas entrevistas de televisión.
y no que le vamos a tener que esperar hasta que llegue el momento de la celebración de las cumbres. Dado que el príncipe Mohammed bin Salman no nos tiene así de acostumbrados, puesto que le encantan las apariciones. Así pues, ¡qué maravilla, hombres de entendimiento! Más bien, esto es una prueba definitiva que indica la confirmación de la muerte del príncipe Mohammed bin Salman para aquellos que son lógicos a la hora de razonar o analizar. Y el juicio pertenece a Dios, el mejor de los conspiradores. Y solo se engañaron a sí mismos y expusieron la falsificación de las cumbres falsas repetidas en el reino de Arabia Saudí. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios el Señor de los mundos. El califa representante de Dios sobre el reino de los mundos, el imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani.